Buenos días, estimados profesores, buenos días a todos. Primero que todo, agradecer a los organizadores de este evento, en especial al doctor Freddy y también a la doctora Angélica. Gracias por la invitación de estar acá con ustedes en el día de hoy en este gran evento. Hoy le estaremos hablando sobre la incidencia del pensamiento visual en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática, una mirada desde la formación de profesores. Actualmente somos docentes de la Universidad Antonio Nariño, del programa de maestría y doctorado en educación matemática que tenemos acá. En la charla le estaremos abordando sobre algunas consideraciones iniciales que afectan a este pensamiento, recursos matemáticos y didácticos para el desarrollo del pensamiento visual, referentes sobre el pensamiento visual y propuestas para la construcción del conocimiento matemático por medio del pensamiento visual desde la formación de profesores para que estos lo hagan con sus estudiantes. Esta cita que ustedes vemos acá de Jean Dionnet es muy conocida, pero más conocido aún es la frase, esta que aparece acá, abajo Euclides, o abajo con Euclides. Esta frase marca el inicio de un movimiento dentro de la matemática llamado matemática moderna, el cual se va a caracterizar por introducir en la escuela contenidos de matemática moderna en los diferentes países. Este movimiento afecta a la mayoría de los países del mundo y por supuesto hay un cambio, digamos, que se produce entre los libros viejos, fundamentalmente del área de geometría, por libros nuevos que involucren temática de este orden. Pero por todo es conocido y que este movimiento fue un fracaso en la década de los 60. Por lo tanto, se vuelve de nuevo a la enseñanza de los contenidos, digamos, tradicionales que existían en la escuela y los cuales habían perdurado por mucho tiempo. A pesar de esto, deja serias afectaciones, pues es un movimiento que enfatiza sobre todo en la algebraización por encima de la geometría, lo cual trae como limitante, por supuesto, va a afectar la enseñanza-aprendizaje de la geometría en todos los niveles, pero particularmente, digamos que se ven afectados la intuición, la visualización, la manipulación geométrica, entre otros, lo cual va a limitar, digamos que el pensamiento geométrico y por ende consideramos nosotros que también limita los inicios del pensamiento visual. En esta frase, en esta cita que ustedes ven acá de Michael Atiyah, él habla que en términos generales la geometría quiere sugerir que la geometría es la parte de las matemáticas en la cual el pensamiento visual es dominante. Por lo tanto, por su propia naturaleza de la geometría, este pensamiento visual domina en el área de la geometría y puede ser utilizado para la enseñanza, aprendizaje de los contenidos matemáticos, en especial de la geometría. Por supuesto que la situación anterior de la matemática moderna, de la introducción, también va a traer consecuencias durante este periodo en la utilización de este pensamiento como una herramienta para el aprendizaje de la matemática. Le estaremos hablando a continuación sobre algunos recursos didácticos y matemáticos para el trabajo con el pensamiento visual y comenzaremos, por ejemplo, con la visualización matemática que, vista desde Arcavi, es la capacidad que el proceso y el producto de la creación, interpretación, uso y reflexión sobre figuras, imágenes, diagramas en nuestra mente, sobre el papel o con herramientas tecnológicas, con el propósito de representar y comunicar información, pensar y desarrollar y avanzar en la comprensión. A continuación vemos algunos marcos teóricos útiles para la investigación sobre la visualización. Queremos recalcar el que se refiere a procesos, imágenes y habilidades de visualización, en las cuales se destacan Bischoff, Presme, Del Grande, Gutiérrez y Jaime. Todos son importantes, todos son útiles. También el software de geometría dinámica y génesis instrumental
lo cual ha evolucionado, digamos, grandemente la visualización. Pero con respecto a ver la visualización como unas habilidades, aquí le traemos las habilidades, 7 grandes habilidades que plantea Del Grande, donde la primera es percepción de la posición en el espacio, y en la parte derecha se pueden ver los momentos en los cuales permite desarrollar esta actividad, o sea, cómo se puede desarrollar esta actividad con los estudiantes en el aula. Acá dice realizar inversiones y rotaciones, cambiar posiciones, representar modelos de espejo. Percepción de relaciones en el espacio, espaciales es otra habilidad. Discriminación visual. Coordinación ojo-motor, por ejemplo, seguir caminos con un lápiz, construir bloques según un dibujo, colorear regiones, entre otros, puede ser alguna de las actividades que se pueden desarrollar que se pueden realizar para desarrollar esta habilidad. Conservación de la percepción, percepción figura-contexto, memoria visual. Aquí alguna de las actividades puede ser recordar el lugar donde estaban los objetos, entre otros. Nosotros, además de considerar estas posiciones, asumimos ver la visualización como un principio heurístico general, un principio, la visualización como algo que permite alar, construir conocimiento, y lo definimos como que consiste en la búsqueda de una interpretación o reinterpretación geométrica de los objetos matemáticos y sus interrelaciones, donde el pensamiento matemático y geométrico se activa mediante el trabajo con la zona de desarrollo próximo. En el proceso de búsqueda se reconfigura el significado y el sentido de estos objetos y sus interrelaciones, mientras el estudiante, ayudado por el maestro o por sí mismo, explora vías y activa diferentes conceptos. Por supuesto que este principio heurístico general corre en la práctica o lo podemos, digamos que llevar a la práctica a través, o ver, mejor dicho, a través de 3 reglas heurísticas. Reglas que la primera data de la objetivación de figuras geométricas, lo cual consiste en que se pone de manifiesto en la representación del objeto concreto, en la representación simplificada, en la construcción de figuras de análisis y en construcciones auxiliares. Otra regla es la manipulación geométrica, la descomposición e integración. Después que en todo problema se ha transitado con un análisis detallado y se ha, digamos, que interactuado con estas 2 reglas, entonces el estudiante puede pasar a representación analítica, que es la tercera regla, que se refiere a buscar las relaciones con base a las 2 anteriores para obtener los objetos y operaciones que se puedan establecer y llegar a la solución del problema. Otro de esos recursos, y que para nosotros es una teoría, es la resolución de problemas. Acá en esta imagen pueden ver los representantes de la resolución de problemas en el siglo pasado, algunos de ellos, y por supuesto en nuestro siglo. En el siglo pasado, John Dewey, Polya, Miguel de Guzmán, Celia Rizzo, Schoenfeld. Por supuesto, hoy en día Jim Fakai, en nuestro siglo, Schoenfeld de nuevo también, Barak Shiraman, Lai English, entre otros. Primero, debemos de asumir acá qué cosa es un problema, y la definición que le traemos es la de Krunig y Rubnik de 1980, donde dice que un problema es una situación cualitativa o de otra clase a la que se enfrenta un individuo o un grupo que requiere solución y para lo cual no se vislumbra un medio o un camino aparentemente y obvio que conduzca a la misma. Por lo tanto, el problema es una situación inicial, una situación final, y la vía o el camino que conduce de una a otra, por lo menos, no se vislumbra así aparentemente y es obvio. Por lo tanto, nosotros también consideramos los problemas retadores y, según Pérez, por supuesto, la Universidad Antonio Nariño es quien organiza las Olimpiadas Matemáticas acá en Colombia, tiene una fuerte, más de 30 años de experiencia con este trabajo, y de ahí asumimos algunos de los elementos de la caracterización que vamos a presentar enseguida sobre problemas retadores. Aquí ustedes pueden ver que según Pérez 2004 son problemas que invitan al estudiante a pensar autónomamente, a indagar, a cuestionar, a razonar y a explicar su razonamiento. Sin embargo, FAL 2001 define que su solución en el fondo exige que el estudiante establezca redes
o mapas conceptuales cada vez más enriquecidos. Este aspecto hace una contribución a la investigación, a la enseñanza y el aprendizaje de la matemática, así como a la investigación acerca de la naturaleza y el desarrollo del pensamiento matemático en sí. Considerando los elementos que hemos visto de problemas retadores, llegamos a esta caracterización, la cual dice en primer lugar que estimulan el pensamiento, son interesantes para el estudiante y la solución no es inmediata. En segundo lugar, exigen la integración de conceptos relacionados y el establecimiento de nexo con otras áreas de la matemática. En tercer lugar, su solución, en el fondo, exige que el estudiante establezca redes o mapas conceptuales cada vez más enriquecidos. A nuestro modo de ver, esta es la característica esencial que lo va a distinguir de los demás. Para lograr un dominio y una comprensión profunda de la matemática elemental. Por su parte, también en el proceso de resolución de problemas es importante que se consideren las fases o estrategias. Acá tenemos la de Schoenfeld, que es conocido por ustedes: analizar y comprender el problema, diseñar y planificar una solución, explorar soluciones y verificar la solución. Aquí tenemos la de Polya, comprensión del problema, concepción de un plan, ejecución del plan y la revisión retrospectiva. Y por acá tenemos la de las tres etapas de Mason, Burton y Stacy: abordaje, ataque y revisión. En cada una de estas fases es necesario que el profesor tenga un conjunto de preguntas heurísticas o impulsos heurísticos para formularle a los estudiantes en cada una de esas etapas, en caso que el estudiante no llegue por sí solo, para lograr que el estudiante sea quien llegue, construya, llegue a la solución del problema por sí solo a través de la ayuda del profesor mediante esas preguntas heurísticas. Acá tenemos los fines de la resolución del problema, que por supuesto se imbrican con los fines de este trabajo, que es pensar y razonar productivamente, desarrollar el pensamiento lógico y matemático, enfrentar a nuevas situaciones intramatemáticas y extramatemáticas, dotar a los estudiantes de estrategias para resolver problemas, fortalecer formas de trabajo y de pensamiento que apoyen la realización consciente de actividades mentales, esto muy relacionado con la heurística, y por último, crear una sólida base o una robusta base matemática en cada uno de los estudiantes. Otro de esos recursos didácticos es, digamos, los materiales. Los materiales didácticos son propicios para visualizar, manipular, observar transformaciones, representar, objetivar, con el fin de crear en los estudiantes nociones claras, precisas y correctas de las figuras geométricas, cuando existe una apropiada correlación entre lo observado, lo abstracto y lo concreto, y la generalización. O sea, consideramos que los materiales didácticos juegan un papel importante para el trabajo con el pensamiento visual en la construcción del conocimiento matemático. O sea, que le permita al estudiante esa forma de pensar, de crear y de hacer matemática. Estos medios permiten apoyar la explicación del docente, comparar, generalizar, conjeturar, experimentar, construir y, por supuesto, mover también figuras geométricas. Ya entrando en sí el pensamiento visual, y veamos primero que este es un pensamiento que no es propio de la matemática, como lo puede ser el pensamiento geométrico, el pensamiento aritmético, el pensamiento variacional, entre otros. Este pensamiento nace del arte, viene del arte, y específicamente de los grandes museos de Estados Unidos y Europa, el cual se utilizaba para la observación de obras de arte, promover actividades didácticas de reflexión y análisis, así como desarrollar habilidades comunicativas. Por lo tanto, en este pensamiento es una forma de procesar información mediante el uso de imágenes. También formalmente el pensamiento visual utiliza técnicas de dibujo y de toma de notas que permiten a las personas tratar esa información ayudándose de imágenes, conectores gráficos y palabras que permitan la comprensión de la misma. Mediante las imágenes se pueden también identificar problemas, buscar soluciones, encontrar relaciones entre conceptos, todo ello de una forma más sencilla que si utilizamos el lenguaje oral como tal.
Bueno, pues entonces, ¿qué es pensamiento visual? Acá tenemos que se entiende por pensamiento visual lo relacionado con pensar en imágenes por un lado y por otro con expresarse en imágenes. Ese proceso de que yo por un lado pienso en imágenes y por otro me expreso en imágenes, o a partir de expresarme en imágenes llego a un contenido nuevo, eso es pensamiento visual, donde aquí intervienen la percepción de objetos y la abstracción, elementos muy importantes a considerar en el pensamiento visual. Tanto la percepción junto con la atención y la memoria son los tres ejes cognitivos desde lo cual se aborda el estudio del pensamiento visual. Por lo tanto, en cualquier individuo, en cualquier estudiante, para desarrollar, para ver cómo está, digamos, pudiera ver el estudio de este pensamiento visual, entonces simplemente se hace un análisis, un estudio riguroso de la percepción, la atención y la memoria. Hoy en día, gracias a la, este, gracias a técnicas que existen y también a la neurociencia, se puede tal vez avanzar más en este sentido a favor de, el campo educativo. Bien, ¿qué es el pensamiento visual? Bueno, esta definición es de Urchegui, del año 2015, de una tesis doctoral. Él da algunos elementos donde aborda el estudio del pensamiento visual. La tesis la vamos a ver un poquito más adelante y la explicaremos con más detalle. Define el constructo del pensamiento visual como un proceso o un conjunto de procesos cognitivos que utilizamos de manera específica en torno a la información visual, con las que interpretamos la realidad y que nos conduce a la acción. Él precisa exactamente que es una forma específica de conocimiento y un estilo de comunicación. Por lo tanto, por otra parte, aclara y plantea que una forma de recibir información a partir de la interpretación de imágenes. Forma de recibir información a partir de una interpretación de imágenes y una manera de transmitir información y comunicar a partir de la construcción de imágenes, que van desde el simple gesto gráfico hasta la utilización de diferentes recursos de las tecnologías. O sea, yo creo que esta definición es importante, pero específicamente él plantea que se tenía a consideración que esto era una propiedad, o sea, una habilidad propia de del mundo del arte. Sin embargo, no solamente él, autores antes de él lo plantean. Él dice que en el ámbito educativo da forma a un conjunto de habilidades o destrezas que no dependen tanto del talento artístico, sino que se pueden aprender y adquirir en la competencia visual y gráfica. Con respecto ya al campo específico del aula de la educación matemática, Giaquinto, en este libro Visual Thinking in Mathematics, él habla que el pensamiento visual visto desde la matemática tiene un valor cognitivo, pues constituye una ayuda y un medio de descubrimiento para el contenido matemático. Por lo tanto, ya desde acá, y se ve que el pensamiento visual, y lo confirmamos con esta frase, es un medio para tiene ese valor cognitivo, pues constituye una ayuda y un medio para el descubrimiento de ese contenido matemático y para la construcción de ese contenido matemático. Tal es así que Zimmerman y Cunningham afirman desde el año 1991 que el papel del pensamiento visual es tan fundamental para el aprendizaje del cálculo que es difícil imaginar un curso exitoso de cálculo que no enfatice los elementos visuales del tema. Por su parte, Díaz y Dircio, en el año 2010, plantean que el pensamiento visual puede convertirse en pensamiento abstracto, es decir, también puede ser un medio para la construcción del conocimiento como tal. Y por último, Domenica Antonio, Costa y Bacino plantean que el pensamiento visual proporciona a los estudiantes nuevos caminos para pensar y hacer matemáticas. De estas tres citas podemos inferir que el pensamiento visual puede ser utilizado como una forma de construir, de sistematizar el conocimiento matemático y en particular el geométrico o de cualquier otra rama de la matemática.
esta es la tesis que yo le decía recientemente de Pedro Urchegui Bocos, habla sobre el pensamiento visual en la formación del profesorado, análisis de los componentes del pensamiento visoespacial en la formación de los docentes de educación infantil y primaria. Él hace un análisis, o sea, de este tipo de pensamiento en los docentes, y parte de la hipótesis de que los estudiantes del grado de educación no establecen una relación clara entre las referencias espaciales, perceptivas y la formación de imágenes mentales. Por supuesto que esto muestra que ya muchos investigadores se están preocupando por este pensamiento en la formación del profesorado, y más aún este pensamiento utilizado por esos futuros profesores para su trabajo en el aula, para construir el conocimiento matemático. Dentro de las potencialidades que tiene el pensamiento matemático, vale destacar, en primer lugar, la creación, que es propicio para la creación y uso de imágenes y representaciones, búsqueda de una interpretación o reinterpretación geométrica de los objetos matemáticos y sus interrelaciones, desarrollo del pensamiento geométrico y matemático, contribuye a reconfigurar el significado de los objetos matemáticos y sus interrelaciones, propicia explorar diversas vías en la resolución de problemas, permite activar conceptos básicos a través de imágenes, dibujos y representaciones mentales externas o materiales para construir el contenido matemático, entre otras. Yo creo que esta, no por ser la última, para nosotros es muy importante la mirada que se le dé a la utilización del pensamiento visual como una herramienta didáctica en el aula que me permita a mí activar conceptos básicos importantes, y que tal vez que por otra vía los estudiantes no se hayan apropiado de él. Hoffer en el año 1981 define el pensamiento geométrico como la capacidad compuesta por 5 destrezas o habilidades fundamentales. Nosotros consideramos, por la propia naturaleza que tiene la geometría y por supuesto la utilización de que el pensamiento visual también es, que en el pensamiento visual también es propicio, se reflejan estas cinco habilidades o destrezas fundamentales, que pueden existir desde el punto de vista del arte, otras habilidades, pero en el campo de la educación matemática, estas 5 habilidades son propias también del pensamiento visual. Primero, mejor dicho, para construir o para desarrollar el pensamiento visual. Primero, visualizar imágenes, el cual se refiere a identificar, observar características, comprender un dibujo, identificar posiciones. Segundo, el lenguaje, el uso correcto y la terminología adecuada y la exactitud del lenguaje para describir los objetos y las relaciones espaciales, las relaciones geométricas que se puedan establecer o de la rama de la matemática que se aborde, es muy importante. Tercero, construir formas, ya sea realizar construcciones en 2D y 3D, de 3D a 2D y de 2D a 3D. Ese tránsito es importante, dibujar figuras semejantes, dibujar figuras simétricas. El pensamiento lógico, por supuesto, que le permita como tal clasificar, reconocer criterios para clasificar, formular hipótesis y verificarlas, demostrar. Y por último, la habilidad de aplicar, o sea, todo lo aprendido, todo el conocimiento que se tiene en la práctica, y que éste sea capaz de resolver los diferentes problemas prácticos, tanto de la geometría en este caso, pero también de la teoría de números y de otras áreas del cálculo y de otras áreas de la matemática, donde se refleje, donde se evidencie que el pensamiento visual puede contribuir a construir a ese conocimiento matemático, en la estadística también. Por lo tanto, a continuación le presentaremos algunos recursos más comunes que involucran el pensamiento visual. Primero, la manipulación de objetos espaciales. Segundo, el juego con figuras geométricas. El tercero, la construcción de una figura de análisis.
el establecimiento de mapas conceptuales, la utilización de software de geometría dinámica, la descomposición y recomposición de figuras y, por último, la interpretación geométrica. Con respecto a la manipulación de objetos espaciales, muy importante en el desarrollo de las clases de geometría, en particular la geometría del espacio, entre otras ramas de la matemática, como el cálculo vectorial, etcétera. Y las aplicaciones, por supuesto, nos permite ver la utilidad que tiene este recurso desde hace muchos años en el mundo educativo. Este ejemplo que les traigo aquí nos permite construir un prisma de base rectangular dado por sus aristas y nos está pidiendo proyecte dicho cuerpo en el plano. Una de las dificultades que tienen nuestros estudiantes es el tránsito de 3D a 2D, o sea, de ver las propiedades de la geometría plana en 3D y después cuando ese cuerpo es representado en el plano por perspectiva caballera, ver esas mismas propiedades de ese cuerpo en el espacio ya representado en el plano. Acá ustedes pueden ver las estudiantes que están construyendo ese cuerpo dado por sus aristas. La parte azul, por supuesto, es la parte que, si el cuerpo fuera, es la parte que ellos no ven desde la posición que ellos tienen. Por lo tanto, aquí está construido. Ahora lo vamos a proyectar sobre el plano poco a poco para que ustedes vean cómo nos quedaría. Por supuesto, ya cuando nos queda en el plano, la parte azul es lo que decíamos, que es lo que no se ve desde la posición que ellos están y por eso lo representamos de esta forma y se puede ver que el ángulo cambia. Ya el ángulo sería aproximadamente de 45 grados, por supuesto por su representación en perspectiva caballera. Esta forma, esta actividad, ¿cómo se llega? Puede aportar a comprender ese tránsito desde 3D a 2D. Otro de estos recursos en los cuales donde se evidencia este pensamiento visual son los juegos con figuras geométricas, como tenemos acá. Aquí le presentamos simplemente esta actividad. Nosotros realizamos hace unos años una tesis de maestría sobre demostraciones sin palabras, basada, por supuesto, en los libros, en los textos que para nosotros son clásicos desde este punto de vista de Roger Nelson y sus varias ediciones, donde aborda varias temáticas de la educación de la matemática que se pueden trabajar sobre demostraciones sin palabras. Aquí tenemos una que es muy sencilla, donde dice que la siguiente figura representa el rompecabezas, dado que tiene forma de cubo con la longitud de cada uno de sus lados a más b y un volumen representado por la expresión a más b al cubo. Determine el volumen de cada una de las figuras que componen el cubo principal y, por supuesto, teniendo en cuenta los valores obtenidos del volumen, complete la ecuación algebraica. A los estudiantes se les entrega este rompecabezas, este cubo, ellos lo desarman, digamos que trabajan con ellos y son capaces de calcular el volumen de todos sus cuerpos que lo componen. Aquí lo pueden ver en un ejemplo y los estudiantes interactuando con el cubo y, por supuesto, al final, después que tienen ya calculado el volumen de cada uno de los cubos, ellos son capaces de plantear a que es igual a más b al cubo. ¿Qué permite esta actividad? Esta actividad, donde por supuesto el pensamiento visual es importante en este trabajo de manipulación que se hace. Esta actividad, como ustedes conocen, por lo general, esta fórmula de a más b al cubo es igual a al cubo más el triple del primero al cuadrado por el segundo, más el triple del primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo, generalmente se le da a los estudiantes que se la tienen que aprender casi de memoria. Los estudiantes no ven de dónde sale esa fórmula. Entonces, a través de esta actividad, de una forma significativa, los estudiantes se apropian y llegan a construir, llegan al resultado, a plantear a qué es igual esa igualdad, o sea, a qué es igual a más b al cubo. La otra es la construcción de figuras de análisis, muy conocido desde hace mucho tiempo en la educación matemática, en la matemática, fundamentalmente para la resolución de problemas, donde también el pensamiento visual está presente y se desarrolla.
Como también en la parte anterior, es muy importante la construcción de una figura auxiliar. Eso es interesante. Otro es el establecimiento de mapas conceptuales, para donde se imbrica el pensamiento visual. Nosotros consideramos que este es muy importante. Su creador es Novak, pero en el ámbito de la geometría del espacio, fundamentalmente tiene gran utilidad. La utilización de software de geometría dinámica en el campo de la matemática, en el campo de la geometría, pudiéramos decir que gracias a esto se ha evolucionado, revolucionado el pensamiento visual al uso de las tecnologías en el campo de la educación matemática. La descomposición y recomposición de figuras es muy importante, donde también, por supuesto, se puede desarrollar este pensamiento para construir el contenido geométrico, el contenido matemático. Y aquí les traigo un ejemplo también muy típico. Digamos que el problema dice, la siguiente figura de forma cuadrada está compuesta por cuadrados y rectángulos. El área total de la figura está representada por la expresión a más b al cuadrado, pues cada uno de los lados tiene una longitud de a más b. Y entonces determine el área de cada una de las figuras que compone el cuadrado, teniendo en cuenta los valores obtenidos del área de cada uno completa la identidad algebraica, de la figura completa la identidad algebraica. En este caso, también está presente, pues el estudiante lo primero que tiene que ver, digamos, es ver la figura que componen, recomponerla, que componen este cuadrado, que son cuadrados y rectángulos de diferentes dimensiones, y ver, dar un resultado a partir del análisis de esa figura, poder construir un resultado. Por lo tanto, en este trabajo se realiza igual al anterior de la fórmula a más b al cubo. Todos ustedes conocen que esta fórmula generalmente se enseña a los estudiantes así, porque es así, tal vez de forma mecánica. Y entonces, lo que se propicia es que a través logre el estudiante un aprendizaje significativo y sea capaz de saber de dónde sale esta fórmula, por lo menos, y comprenderla. Ustedes pueden ver acá a los estudiantes trabajando, lo cual le permiten determinar el área de cada una de las figuras y, por supuesto, completar la forma a más b al cuadrado. Generalmente, de 31 estudiantes, cuando se hizo esta actividad, 29 lo plantearon de esta forma, solo 2 lo plantean de la forma a al cuadrado más b al cuadrado, más el duplo del primero por el segundo, más b al cuadrado. Aquí ellos lo plantearon cómo se lo encontraron, o sea, cómo lo fueron encontrando en su exploración y en la búsqueda de ese contenido algebraico. Y por último, otra de las formas en las cuales también a través del pensamiento visual se puede llegar a construir o a tener momentos mucho más claros, mucho más significativos para la resolución de cualquier problema o para llegar a un contenido matemático, es la interpretación geométrica, donde por supuesto va a estar el pensamiento visual, ya sea involucrando materiales tradicionales, materiales didácticos o con el uso de las tecnologías. En este esquema que ustedes ven acá tenemos, digamos, como una metodología que nos permite a nosotros imbricar, interrelacionar todos los elementos estos que hemos visto junto con el pensamiento visual para lograr el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática. Partimos por lo general de un contenido geométrico, un contenido matemático, el cual lo llevamos al aula a través de problemas. En ese proceso de resolución de problemas tenemos en cuenta, por supuesto, las fases, las diferentes fases o estrategias que existen en el proceso de resolución de problemas. Y por supuesto también la heurística, donde consideramos para lograr una mayor efectividad el uso de los materiales didácticos, la visualización matemática y por supuesto estrechamente ligado a todas las potencialidades y herramientas y la forma de trabajo con el pensamiento visual, nos permite a nosotros, por supuesto, llegar a ese nuevo contenido geométrico, a la solución del problema, que por supuesto da como tal un contenido geométrico, y este proceso repetido en forma de espiral
nos permite a nosotros, nos propicia, mejor dicho, un proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática, donde se considere el pensamiento visual como una herramienta para construir, para llegar a ese conocimiento matemático. Veamos algunos ejemplos acá que tenemos en la caja A, cuyas dimensiones se marcan en las aristas. Se deben empacar las cajas B, C, D y E respectivamente. El primer numeral dice que enumere la cantidad máxima de cajas B, C, D y E que cabe en cada una de ellas en la caja A, por separado, por supuesto. En este caso, aquí el estudiante, sobre la información que tiene, que es una caja grande y debajo tenemos diferentes, digamos, cajas pequeñas, dadas, por supuesto, todas tienen sus dimensiones. Él va a partir de esto recibir una información e interpretar, y a partir de la interpretación de esas imágenes, ver cuáles son los conocimientos iniciales que le dan, que les piden y a dónde tienen que llegar. Entonces, a partir de esto, digamos, él tiene que acomodar cada una de estas cajitas ahí y ver cuántas caben por separado, o en el literal ver la combinación de ellas y cuántas caben por separado en esa combinación de D y E, por ejemplo, de C y E, respectivamente, cuánto caben. De esto, él va a transmitir, después de este análisis, él va a transmitir una información y comunicar a partir de la construcción de esas imágenes que le va a dar ese resultado de cuál es la capacidad o cuántas caben en este prisma. Esta actividad también es propicia para tener claro si el estudiante domina el concepto de volumen. En esta otra actividad se dice que se tiene un reloj de arena, el cual consta de dos conos idénticos con un cilindro recto de radio R y altura H. El cono inferior está lleno de arena. ¿Cuál es la razón entre el volumen de la parte llena de arena y el volumen del cilindro? En esto, haciendo uso, por supuesto, también de una forma de percibir información a partir de la interpretación de esa imagen y, por supuesto, del rigor matemático que se tiene a través de los datos que se establecen, el estudiante se va a percatar que él puede trazar, digamos, un plano paralelo que pase por los vértices de los conos y dividir ese cilindro en dos cilindros. El de abajo, el cilindro de abajo, que estaría formado por el cono, el cual está lleno de arena, y, digamos, percatarse que el volumen del cilindro es 3 veces el volumen del cono, o en otras palabras, el volumen del cono de igual base e igual altura es la tercera parte del volumen del cilindro. Y a partir de aquí, él infiere que el volumen del cilindro estará formado, la altura del volumen del cilindro es 2H, siendo H la altura del volumen del cono, del cual está lleno de arena, y pudieras establecer, como es la razón entre el volumen del cilindro, el volumen del cono y el volumen del cilindro, y pudieras llegar, digamos, a partir de esa manera de transmitir información y comunicar a partir de la construcción de imágenes. Él ha sido capaz de construir o de dividir ese cilindro en dos, y puede establecer la razón y llegar a la respuesta adecuada de ese problema. Por último, en este problema que vemos acá, que se tiene un cubo que se muestra a continuación, está construido en capas con fichas de diferentes colores. Como puede verse, el interior está compuesto por fichas verdes, y en el interior hay un cubo formado por fichas azules, y al interior del azul hay un cubo formado por fichas rojas. La primera pregunta: ¿cuántas fichas hay de cada color? La segunda: si se abriera un hueco de 2 por 2 fichas en cada cara que atravesara al cubo de lado a lado, ¿cuántas fichas verdes permanecerían en el sólido, cuántas azules y cuántas rojas? Este es un problema tomado de una tesis de maestría, a la cual nosotros asesoramos, del año 2014. Es interesante en este caso acá ver cómo el pensamiento visual, y teniendo en cuenta las características que hemos establecido de él, puede el estudiante llegar con su apoyo a la solución de este problema.
Por supuesto, aquí se consideran las habilidades o destrezas que da Hoffer sobre el pensamiento geométrico, las cuales ya expresábamos que son propias también del pensamiento visual. Este problema lo vamos a dejar para la parte de debate, de preguntas y oír sus criterios, que cómo aplicando el pensamiento visual como una herramienta, el estudiante puede llegar a la construcción de este problema, o sea, al resultado de este problema. Por lo tanto, lo dejamos para ese momento en la parte presencial. Acá les presentamos una parte de la bibliografía que hemos utilizado para la elaboración de esta charla y también dejamos para la parte presencial las conclusiones de esta charla. Muchas gracias a todos y tengan un buen día o una buena tarde.